está con hipertiroidismo. En sí, el hipertiroidismo viene a ser un síndrome clínico donde hay una asociación de signos y síntomas que dependen de varias enfermedades. Es importante recordar que dentro del hipertiroidismo hay dos términos que muchas veces se confunden, pero hay que diferenciarlos porque cada uno especifica una cosa o algo diferente. Se llama tirotoxicosis básicamente a los signos y síntomas causados por el exceso de hormonas tiroideas. En este caso, la tirotoxicosis es independiente donde se produce la síntesis de hormonas tiroideas. En cambio, el hipertiroidismo se refiere a las patologías en las cuales la glándula tiroidea produce más cantidad de hormonas tiroideas. Muchas veces es lo mismo tirotoxicosis e hipertiroidismo. Por ejemplo, en la enfermedad de Graves, que es la principal causa de hipertiroidismo, tiene los dos. Tiene tirotoxicosis porque hay signos y síntomas y también hipertiroidismo porque hay una excesiva producción de hormonas tiroideas. En cambio, hay otros síndromes que solamente son tirotoxicosis, por ejemplo, cuando se ingiere grandes cantidades de hormona tiroidea, es decir, de levotiroxina, hace el cuadro clínico, tiene los signos y síntomas, pero no hay una síntesis excesiva por la glándula tiroidea. Por el contrario, en ese caso, la glándula tiroidea deja de funcionar porque hay una inhibición del eje tiroideo. Vamos a ver ahora algunas causas, ¿no?, tanto de hipertiroidismo como tirotoxicosis. Hipertiroidismo a la cabeza, enfermedad de Graves, bocio uninodular tóxico, bocio multinodular, glóbulo hipofisario, tumores tromboblásticos, inducido por yodo o inducido por amiodarona. En todos estos casos, la glándula tiroidea está hiperfuncionando. En cambio, en la tirotoxicosis no hay hiperfunción, simplemente hay un cuadro clínico causado por el exceso de hormonas tiroideas. Todos los tipos de tiroiditis, exceso de hormona tiroidea exógena, como les decía, inducido por fármacos o tiroiditis infecciosa o exacerbación de tiroiditis crónica. En los casos de tiroiditis, si bien es cierto, las hormonas tiroideas se liberan del tejido tiroideo, pero no está hiperfuncionante. Simplemente hay una liberación de todo el depósito que se encuentra en el coloide tiroideo. En general, el hipertiroidismo se va a clasificar de acuerdo al nivel de afección del eje tiroideo, ¿no? Si ustedes recuerdan, el eje tiroideo comienza en el hipotálamo. En el hipotálamo se sintetiza ¿qué hormona? ¿Alguien se acuerda? La TRH. La TRH estimula a la hipófisis, a la adenohipófisis, para sintetizar TSH. Y la TSH a la glándula tiroidea para sintetizar T3, T4, ¿no? Ese es el eje. Entonces, de acuerdo a dónde se encuentra la afección, se va a clasificar el hipertiroidismo. Si la afección es a nivel primario, es decir, la glándula tiroidea en forma autónoma, sin estímulo, comienza a producir T3 y T4, es un hipertiroidismo primario. Si es a nivel de hipófisis, es decir, la hipófisis produce TSH sin estímulo de la TRH, es hipotiroidismo secundario. Y si es a nivel de hipotálamo, la TRH produce más, es hipertiroidismo terciario. Lo más frecuente, casi el 99% de los casos, es hipertiroidismo primario, ¿ya? Vamos a recordar, aquí tenemos el eje. Entonces, en el hipertiroidismo primario, el defecto, la patología se va a dar a nivel tiroideo. Hay varias enfermedades que afectan al tiroides, ¿no? La enfermedad de Graves, el nódulo autónomo, el bocio multinodular tóxico, principalmente, en las cuales va a haber una excesiva producción de T3 y de T4. Entonces, el exceso de estas hormonas va a generar, por feedback negativo, que a nivel de la hipófisis y del hipotálamo disminuya la producción de las hormonas. Entonces, la TSH y la TRH van a estar disminuidas. En el hipertiroidismo secundario, que es algo muy raro, la patología se da en la hipófisis. La hipófisis comienza a producir gran cantidad de TSH. Por ejemplo, podría haber un adenoma hipofisario productor de ACTH, ¿no?, que es muy poco frecuente, pero se puede dar. Entonces, este adenoma, esta TSH en exceso va a hacer que las hormonas tiroideas estén, ¿cómo van a estar?
¿Qué dice por acá? ¿Aumentadas o disminuidas? ¿Qué tiene clase? ¿Van a estar aumentadas o disminuidas? Van a estar aumentadas. ¿Por qué? Porque hay un exceso de estímulo. Entonces se va a dar igualmente el hipertiroidismo, ¿no? Exceso de hormonas tiroideas. Es un hipertiroidismo secundario. ¿Qué es lo? Dentro de la clínica del hipertiroidismo, en general, sea cualquier causa, porque ese es un síndrome, vamos a tener los síntomas y signos. Dentro de los síntomas, lo más frecuente es nerviosismo e intranquilidad, ¿no? El paciente llega así a la consulta, medio tembloroso, medio ansioso, ¿no? Porque ese es un efecto del exceso de hormonas tiroideas. La hiperhidrosis igualmente, ¿no? Si le tocamos la piel, parece que hubiera corrido toda una maratón porque está sudoroso completamente. Hipersensibilidad al calor, mientras todos estamos abrigados, tienen un excesivo calor. Palpitaciones, astenia, pérdida de peso, debido al exceso de hormonas tiroideas, pues se pierde peso, sed, disnea, debilidad muscular, hiperorexia, etc. Los síntomas menos frecuentes. En los signos, la taquicardia en el 100% de casos. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas tienen como efecto, un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Entonces, si están en exceso, van a hacer que la frecuencia cardíaca aumente. Bocio, en el 100% de casos, sobre todo asociado a la enfermedad de Graves. La piel está fina, caliente. Si tocamos la piel, parece que estamos tocando a un bebé, ¿no? Normalmente en el adulto, la piel ya suele ser un poco más gruesa y áspera. En cambio, en estos pacientes es una piel muy suave. El temblor también es bastante frecuente y sobre todo es un temblor fino. Muchas veces no lo percibimos, entonces tenemos que hacer que el paciente estire las manos y se percibe el tremor, ¿no? El temblor o tremor. En la región tiroidea, si es que hubiera una enfermedad primaria, entonces vamos a encontrar un soplo. Incluso podemos auscultar por el estetoscopio y encontramos el soplo. Signos oculares se presentan básicamente en la enfermedad de Graves, lo vamos a ver luego. Fibrilación auricular, esplenomegalia, ginecomastia y edema palmar son menos frecuentes. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente con hipertiroidismo, hay una infinidad de signos y síntomas que son muy evidentes. Ustedes ven al paciente, entra a la consulta, temblando, adelgazado, si es Graves con los ojos fuera, el bocio, sudoroso. No es difícil diagnosticar clínicamente, sobre todo una enfermedad de Graves. A diferencia del hipotiroidismo, cuyos síntomas son casi inespecíficos. Entonces aquí tenemos, ¿no? una paciente con enfermedad de Graves. Esto podemos ver ahí, miren sus ojos, ¿no? Tiene su exoftalmo, tiene bocio, está adelgazada, hay temblores. Son los signos más evidentes que uno puede observar en un paciente con hipertiroidismo. Dentro de las causas de hipertiroidismo habíamos mencionado que la principal causa del hipertiroidismo primario es la enfermedad de Graves. Casi el 95% de causas de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, entonces tenemos que conocerla. Es una enfermedad autoinmune y se puede presentar a cualquier edad, pero la mayoría de enfermedades autoinmunes siempre debutan entre los 20 y 40 años y es mucho más frecuente en mujeres. La triada clásica de la enfermedad de Graves es el bocio difuso, el exoftalmos y el misedema pretibial, que ahora lo vamos a ver. Es una enfermedad autoinmune, en realidad no tiene una causa por qué la enfermedad comienza a presentarse, sin embargo, hay pacientes que tienen los anticuerpos positivos pero no hacen la enfermedad. Y hay una gran predisposición familiar. Aquí tenemos la triada clásica. El bocio difuso, se define bocio difuso como el crecimiento de todo el tejido tiroideo sin la presencia de nódulos. Porque si hay nódulos, ya no se llama bocio difuso, se llama bocio multinodular si son varios y uninodular o bocio nodular si es un solo nódulo. Entonces el bocio difuso es lo que más encontramos. El exoftalmos está más o menos en el 60%, que puede tener diferentes variedades, vamos a verlo luego. Y el misedema pretibial, que está entre el 5 y 20% de casos. Se caracteriza porque hay un eritema, un edema duro, rojizo a nivel de la parte anterior del tercio medio y superior de las piernas.
y se ve más en mujeres. La enfermedad de Graves se va a presentar debido a que hay una reacción inmunológica a nivel de los linfocitos. ¿Qué es lo que sucede? Los linfocitos T, como ustedes saben, son los encargados de captar antígenos, ¿no? Así como cuando entra una bacteria, el linfocito T inmediatamente capta la bacteria, la reconoce como cuerpo extraño, la presenta ¿a quién? A los linfocitos B, y los linfocitos B fabrican las inmunoglobulinas o anticuerpos. Eso es lo que sucede exactamente en la enfermedad de Graves o en cualquier enfermedad autoinmune. Los linfocitos T reconocen al tejido tiroideo, básicamente al receptor de TSH, como un cuerpo extraño. ¿Por qué? No se sabe, ¿no? Pero lo reconocen. Entonces, como reconocen, inmediatamente esos linfocitos T van a presentar a los linfocitos B para que ellos fabriquen un anticuerpo, ¿no? Y ese anticuerpo viene a ser el LAX, ¿no? Que es un anticuerpo que está dirigido contra el receptor de la TSH. Entonces, ¿qué va a generar eso? Va a hacer que este receptor incremente su efecto muchas veces. Normalmente aquí tenemos la hormona tiroidea, la TSH, perdón, la estimulante de la tiroides, la TSH, se une a su receptor en el tejido tiroideo y activa a la célula tiroidea para que sintetice hormonas T3 y T4. ¿Pero qué pasa en la enfermedad de Graves? Este anticuerpo se une al receptor, prácticamente desplaza la TSH normal, se une al receptor y activa este receptor muchas veces más, ¿no? Es lo que sucede en la enfermedad de Graves. Aquí tenemos la hipófisis que produce la TSH, estimula las células tiroideas, las cuales sintetizan una cantidad normal de hormonas tiroideas. Pero en el caso de la enfermedad de Graves, tenemos que los linfocitos B, que son las células plasmáticas, van a generar estos anticuerpos. Estos anticuerpos, al unirse al receptor de TSH, van a hacer que las glándulas tiroideas secreten gran cantidad de hormonas tiroideas. Entonces, esta es una típica enfermedad mediada por anticuerpos, una enfermedad autoinmune. Para la presencia de esta enfermedad existe una predisposición genética. Muchos grupos familiares tienen los anticuerpos positivos, pero no desencadenan la enfermedad. Todavía no se sabe cuáles son los factores que van a desencadenar la enfermedad. Se ha postulado que aumenta en la etapa del posparto, el exceso de iodo, el tratamiento con litio, algunas infecciones virales y bacterianas, el retiro brusco de glicocorticoides y también el estrés, ¿no? Todavía no hay evidencia de cuál de ellos o todos, una combinación, no está claro. La oftalmopatía de Graves es una de las características más importantes de la enfermedad de Graves. Solo se presenta en este tipo de hipertiroidismo, no en los otros tipos. Y se debe también al mismo proceso, ¿no? Que los linfocitos citotóxicos van a captar al tejido orbitario como un tejido extraño, igualmente como un cuerpo extraño, y van a generar la presencia de anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos tienen el antígeno común de los fibroblastos orbitales, los músculos orbitales y el tejido tiroideo. Son los mismos anticuerpos que van a alterar a la tiroides. Y esto va a hacer que se generen citocinas inflamatorias, y estas citocinas van a generar todos los síntomas y signos propios de la enfermedad de Graves. Desde una proptosis, la proptosis es cuando sale el globo ocular hacia afuera, diplopía, que es visión doble, enrojecimiento, congestión y edema conjuntival o quemosis. La clasificación de la oftalmopatía se va a dar bajo estas siglas, esta nomenclatura en NOSPEX, ¿no? En inglés, que son 7, desde 0 hasta 6, 0 ausencia de signos clínicos, 1 es solamente una retracción palpebral sin sintomatología, 2 edema de los tejidos blandos o quemosis, 3 ya hay proptosis, sale el globo ocular, 4 oftalmoplegia, es cuando ya los músculos, ¿no?, periorbitarios tienen parálisis, básicamente se afecta el tercer, el cuarto y el sexto par. Alteraciones corneales debido a que el ojo no cierra, entonces hay una sequedad en la córnea, por producir incluso hasta úlceras corneales, y una neuropatía óptica y pérdida visual, cuando ya
está muy avanzado. También hay esta clasificación de severidad de acuerdo a la Asociación Europea de Retinopatía de Graves, que todavía sigue vigente. Puede ser leve si tiene uno o más de estas características, como retracción palpebral mínima, menos de 2 milímetros. La retracción palpebral se mide cuando nosotros cerramos los ojos, cierra completamente, ¿no? Pero si hay una pequeña abertura, menos de 2 milímetros, ya es una retracción leve. Compromiso de tejidos blandos leves, un pequeño edema básicamente, o la proptosis de 3 milímetros y ausencia de diplopía. Para medir la proptosis tenemos un aparato que es el exoftalmómetro. Es un aparato que utiliza espejos en los cuales medimos la tangente de lo que sobresale el globo ocular, ¿no? Entonces hace una medida para ver exactamente cuánto sale por encima del plano de los párpados. Y no hay diplopía. Moderado severa cuando tiene retracción palpebral más de 2 milímetros, compromiso de tejidos blandos moderado y hay mayor edema, tanto conjuntival como edema de los párpados, y la proptosis más a 3 milímetros y hay diplopía. Y el grado ya, cuando hay amenaza de ceguera, tiene neuropatía óptica o exposición corneal. Ya es muy severo. Esto no, prácticamente el paciente va a terminar en ceguera, no hay tratamiento. Entonces, para medir la actividad clínica es importante evaluar al paciente. Si tiene dolor retrovulgar espontáneo, menciona que le duele. Tiene dolor al mover la vista, enrojecimiento de párpados, enrojecimiento de conjuntiva, inflamación de párpados, inflamación de carúnculo, pliegues y edema conjuntival. Todos estos son signos de actividad. ¿Por qué? Porque la exoftalmopatía de Graves puede estar activa o inactiva. Si está activa, el tratamiento es más fácil. Si está inactiva, quiere decir que lo tiene hace mucho tiempo y ya eso es irreversible. Entonces tenemos que evaluar todos estos signos de actividad. Sí, adelante. Bien, ¿no? Sí. Ok, entonces la enfermedad de Graves es un típico hipertiroidismo, pero a diferencia de todas las demás causas, vamos a tener el bocio difuso, el exoftalmos y la dermopatía preciliar. ¿Qué vamos a encontrar? Aumento de las hormonas tiroideas, aumenta T3 y T4 y disminución de la TSH. Además, vamos a tener los anticuerpos positivos. El anticuerpo específico de la enfermedad de Graves es el anticuerpo, el TSH-RAB, que es el específico porque es el anticuerpo contra el receptor de la tiroides. Pero también vamos a tener un aumento de otros anticuerpos, como el antitiroglobulina y anti-TPO, que también están presentes en la tiroides de Hashimoto. Entonces, el tener estos anticuerpos positivos no nos indica enfermedad de Graves, porque son comunes de ambos. Y un examen muy importante en la evaluación de la enfermedad de Graves es la gammagrafía. La gammagrafía es un estudio de imágenes que nos evalúa un tejido hiperfuncionante o hipofuncionante. Para realizar una gammagrafía utilizamos radioisótopos. En el caso de la tiroides utilizamos dos, el yodo 131 o el tecnecio. Entonces al paciente le administramos estas sustancias y podemos ver que a nivel del tejido tiroideo hay una hipercaptación de esta sustancia, donde podemos ver que hay una hiperactividad, ¿no? Y como ustedes recuerdan, en Graves tenemos un bocio difuso hipercaptante. Toda la tiroides está hipercaptante. Muchas veces no podemos diferenciar la enfermedad de Graves de otros tipos de hipertiroidismo primario, porque la mayoría de signos y síntomas pueden ser iguales. Tal vez el paciente no tiene exoftalmos, entonces no sé cuál es. La única forma de diferenciar es con la gammagrafía, porque la imagen es bastante evidente. Luego vamos a ver cómo se ve en otros tipos de hipertiroidismo. El tratamiento tiene dos partes.
Tenemos que hacer un tratamiento específico de la misma enfermedad y un tratamiento adyuvante para tratar los síntomas cardiovasculares, ¿no? Dentro del tratamiento específico tenemos 3 opciones de tratamiento. Podemos utilizar fármacos antitiroideos, podemos utilizar terapia con yodo o podemos utilizar cirugía. O en algún momento podemos combinarlos. Y a la vez, junto con esto, el tratamiento adyuvante. Los fármacos antitiroideos son muy antiguos, se vienen utilizando ya muchísimos años, se tiene bastante experiencia, pero no han resultado muy eficaces, ¿no? Tenemos dentro de estos 2, el metimazol o tiamazol y el propiltiuracil. El metimazol tiene una vida media más larga y el propiltiuracil más corta. En nuestro país no tenemos propiltiuracil, solo tenemos metimazol. Estos fármacos van a todos los tejidos y tienen un problema, que atraviesan la placenta y la leche materna. En menor porcentaje lo hace el propiltiuracilo. Por eso es que se recomienda, cuando se trata de una enfermedad de Graves en una gestante, utilizar propiltiuracilo, ¿no? Eso nos dificulta porque no tenemos. Felizmente es muy poco frecuente en gestantes. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la formación y la síntesis de hormonas tiroideas. Para la síntesis de hormonas tiroideas existen varios pasos, ¿no? Uno de ellos es el acoplamiento de la tirosina con la tiroglobulina. Esta unión es bloqueada por las tionamidas, entonces se inhibe la formación de las hormonas tiroideas. Este efecto es el más importante. Sin embargo, las tionamidas no solo actúan a nivel del tejido tiroideo, también van a actuar a nivel del tejido tiroideo, que evita la formación de hormonas tiroideas, bloqueando la unión de la tirosina a tiroglobulina. Pero también estos fármacos actúan a nivel del sistema inmunológico. ¿Se acuerdan que en la fisiopatología había un aumento de los linfocitos T? Entonces los fármacos van a disminuir la acción de los linfocitos T y por lo tanto van a disminuir el proceso inflamatorio e inmunológico. Y finalmente van a actuar a nivel periférico, inhibiendo la conversión de tiroxina, que es la T4, a triotironina, que es la T3. Porque normalmente la hormona activa es la T3. El tejido tiroideo sintetiza T4 en grandes cantidades, pero para que esta T4 actúe en los tejidos tiene que convertirse en T3. Entonces, estos fármacos van a bloquear esa conversión y la cantidad de T3 va a disminuir y por lo tanto la sintomatología también. Entonces, los fármacos tienen grandes ventajas en el tratamiento de la enfermedad de Graves. Se recomienda utilizar el metimazol en dosis de 10 a 40 miligramos al día y el propiltiuracilo de 100 a 600 miligramos al día. Esto va a depender de la severidad de la enfermedad, ¿no? Si el paciente está muy comprometido, hay que usar dosis más altas. La respuesta de estos fármacos es muy lenta. Generalmente entre 2 a 3 meses vamos a evaluar cómo responde el paciente a los fármacos. Mientras tanto, la clínica todavía sigue, entonces los pacientes no se sienten muy bien, ¿no? Una vez que logramos controlar la enfermedad, vamos disminuyendo la dosis de acuerdo al cuadro clínico. Si ya comienza a bajar los temblores, la taquicardia, el decaimiento, el malestar, vamos disminuyendo progresivamente cada 2 a 3 meses. El tiempo de tratamiento con estos fármacos es totalmente variable. Hay pacientes que pueden estar usando 1 año, 2 años, 3 años, 10 años el tratamiento. No hay un tiempo específico. Eso va a depender del sistema inmunológico de cada organismo. Entonces, esto nos hace complicado el tratamiento, ¿no? Porque el paciente está siempre con su tratamiento y hay que esperar que vuelva el tiroidismo, que el óseo disminuya, que las hormonas se normalicen, los anticuerpos también. Se ha demostrado que al año, ¿no?, la tasa de remisión
solamente el 25% mejor. Y el 50% en 4 años. O sea que hay otro 50% que tiene que tomar tratamiento mucho más. Siempre se recomienda disminuir el medicamento gradualmente. Y una vez que se suspende la medicación, de acuerdo a los estudios, hay una alta tasa de recidiva. Es decir, que nuevamente vuelve la enfermedad. Por eso que el tratamiento con estos fármacos es muy incierto. Los efectos adversos se presentan más o menos hasta en el 32% de casos. Puede haber desde intolerancia, exantema, cefalea, caída de cabello, neuritis, fiebre, diartralgia, leucopenia, granulocitos menos de 1000. En estos últimos casos hay que suspender el fármaco. Pero el efecto adverso más peligroso y el que hay que tener siempre en cuenta cuando usamos estos fármacos es la agranulocitosis. Es decir, la disminución en la cantidad de neutrófilos por debajo de 500. Esta situación convierte al paciente en un paciente inmunosuprimido y eso es un efecto adverso muy peligroso. Se presenta en el 0.5% de pacientes y se caracteriza porque comienza con fiebre y dolor faríngeo. Entonces, inmediatamente cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, tenemos que explicar al paciente si tiene estos síntomas, obviamente suspender el fármaco y hacer un hemograma, y si lo tiene hay que hospitalizarlo porque hay que ya hacer un tratamiento específico para mejorar los neutrófilos. ¿Cuánto es el valor normal de neutrófilos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En valores absolutos, en valores porcentajes. En el hemograma, ¿cómo es un hemograma normal? ¿No se acuerda? El 60% más o menos son neutrófilos, el 25 a 30% linfocitos y los demás están divididos entre monocitos, ¿no? Eosinófilos. Y el 60%, ¿qué significa en valores absolutos? ¿Cuántos leucocitos hay por milímetro cúbico? 10.000, ¿no? 10.000. De los 10.000 al 60%, ¿cuánto sería? 6.000, que es en promedio, ¿no? 6.000 neutrófilos. Tiene que llegar a menos de 500, o sea, baja bastante para poder considerar esta patología. Cuando nosotros tenemos un paciente con agranulocitosis, hay que hospitalizarlo, hay que aislarlo, hay que darle tratamiento antibiótico profiláctico con cefalosporinas de tercera o cuarta generación, porque es el protocolo, y hay que darle factores estimulantes de colonias. Entonces, todo un tema cuando el paciente tiene esta complicación que siempre hay que tener en cuenta cuando usamos estos fármacos. Entonces, como estos fármacos tienen tanto problema, producen agranulocitosis, el tratamiento es muy largo, tienen alta tasa de recidiva, se prefiere utilizar el yodo 131. Este es un fármaco seguro y económico. Seguro porque no produce granulocitosis y económico porque basta una sola dosis y solucionamos el problema, ¿no? Tiene una alta tasa de curación, hasta el 90%. Actualmente, muchos prefieren utilizar el yodo para evitarnos todo este tema de los otros fármacos. El tratamiento con yodo solamente puede ser administrado por la especialidad de medicina nuclear. El tratamiento con yodo no lo recetó, no lo está nadie, porque el yodo no se vende. O sea, tú no vas a la farmacia y compras yodo. El departamento de medicina nuclear es el único que tiene la facultad de manipular esas sustancias, porque son sustancias radioactivas. Entonces ellos calculan la dosis, ¿no? Y si en 6 meses sigue la enfermedad, hay que repetirla. ¿Y qué es lo más importante en el yodo? Siempre aislar al paciente. Todo paciente que recibe terapia con yodo debe estar aislado por lo menos 2 a 3 días. Dependiendo de la dosis, porque si damos más dosis, por ejemplo para cáncer de tiroides, se dan dosis mucho más altas, ¿no? Ahí sí se aíslan 5 o 6 días.
Entonces, esos pacientes tienen que estar aislados para no generar radiación a los demás, ¿no? Sobre todo si estamos frente a mujeres embarazadas y a niños. Siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Cuándo se indica yodo? En los casos de bocio difuso, o sea, enfermedad de Graves, hipertiroidismo sin bocio, nódulo autónomo tóxico, bocio multinodular, intolerancia a los antitiroideos, rechazo a la cirugía, alto riesgo quirúrgico o recidiva después de la cirugía. Entonces, en general, el yodo está indicado casi en todas las causas de hipertiroidismo primario. La ventaja que no se necesita hospitalización y es de bajo costo. La desventaja de usar yodo, ¿no? Siempre hay algo, un problema, que produce hipotiroidismo permanente. Es decir, el paciente después de tomar yodo se vuelve hipotiroideo ya para toda su vida. Está contraindicado en la gestación y lactancia, obviamente. Está contraindicado relativamente en niños, sobre todo menores de 5 años. Y sí está contraindicado en bocios grandes o compresivos. Cuando el bocio es demasiado grande, ¿ustedes han visto un bocio así gigante? ¿Han visto? Todavía no hay mucho de eso, ¿no? Antes sabía. Si se administra yodo, como tiene tal tejido tiroideo, en vez de mejorar, puede desencadenar una crisis tirotóxica porque empieza a liberar todas las hormonas que están almacenadas y el paciente empeora. Entonces, en ese caso, mejor no hay yodo. Sus contraindicaciones: gestación, niños pequeños y oftalmopatía severa. Igualmente, ¿no? Si tenemos el ojo que se haya salido, también está contraindicado porque empeora el cuadro de la oftalmopatía. En caso leve y moderado no hay problema. ¿Qué va a generar el yodo? Va a generar un hipotiroidismo transitorio durante los primeros 6 meses. Luego va a producir un hipotiroidismo ya permanente en el primer año, más o menos hasta el 43%, dependiendo de la dosis. A más dosis, más hipotiroidismo. Y sí genera un hipotiroidismo tardío de todas maneras. Puede ser en muchos años o en un corto tiempo. Va disminuyendo progresivamente la cantidad de células tiroideas. Y esto puede ser el estadio final de la enfermedad de Graves. Al final la enfermedad de Graves siempre termina en hipotiroidismo, sea con yodo, sea con fármacos, pero el tiempo va a cambiar de acuerdo a lo que se utiliza. ¿Cuáles son las complicaciones del yodo? Puede empeorar la oftalmopatía, puede generar dolor tiroideo, náuseas o puede generar incluso tormenta tiroidea, también hipocalcemia, porque a la vez puede lesionar las paratiroides. O al revés, puede producir hiperparatiroidismo porque puede estimular y las paratiroides comienzan a secretar más PTH. Y la única complicación crónica es el hipotiroidismo permanente. Entonces, a diferencia de las tionamidas, el yodo es un fármaco de todas maneras menos dañino, ¿no? Y la otra opción de tratamiento es, si no usamos fármacos o no podemos usar yodo, es la cirugía. Se recomienda hacer una tiroidectomía subtotal. Se extirpa el 95% de la tiroides y está indicado cuando hay bocio muy grande que no remite a los antitiroideos. Tiene una curación de 80%. El problema de la cirugía tiroidea es el hipoparatiroidismo, ¿no? Porque accidentalmente le pueden extirpar las glándulas paratiroideas. O la lesión de los nervios radincios recurrentes que están muy cerca de la tiroides y eso genera disfonía. Actualmente la cirugía se realiza en muy pocos casos porque la mayoría remite a fármacos orales o a yodo. Adicionalmente al tratamiento tenemos que dar beta bloqueadores porque el paciente con hipertiroidismo tiene taquicardia, temblores, nerviosismo, incluso puede llegar a hacer arritmias ventriculares. Entonces es importante dar siempre un tratamiento con beta bloqueadores. El fármaco de elección es el propranolol. La dosis va a variar también en función de la taquicardia. Se empieza con dosis menores, 60 miligramos, y vamos viendo cómo controla. Si controla la taquicardia, está bien, y si no, tenemos que ir aumentando progresivamente la dosis, hasta 160 miligramos al día. También tenemos otras opciones como los antagonistas de calcio, y también podemos utilizar
fármacos que inhiben la conversión periférica de T4 a T3, sobre todo en pacientes que tienen crisis tirotóxicas, porque tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Tenemos a la dexametasona o al Albuol que podrían utilizarse en estos casos. El tratamiento de la oftalmopatía de Graves va a depender de la severidad de esta, ¿no? Hemos visto que hay leve, moderada y severa. Entonces, si es leve, generalmente es una pequeña retracción palpebral, como hemos visto, pocos signos de edema. En ese caso, se recomienda que el paciente no se exponga al sol, que duerma con la cabecera elevada para que el párpado cierre bien. Puede utilizar lágrimas artificiales para evitar la sequedad, ¿no? E incluso se recomienda la oclusión de los ojos. A los pacientes se les pone un esparadrapo para que duerma, para cerrar bien el ojo y evitar la sequedad. Es algo leve. Ya cuando es moderado, se recomienda utilizar corticoides. Pueden ser intravenosos, ¿no? En pulsos por 3 días o por vía oral, con altas dosis, más o menos 1 o 1.5 gramos por kilo de prednisona, que es ya una dosis antiinflamatoria. Y si no responden los corticoides, podemos utilizar otros inmunosupresores, como ciclosporina, azathioprina, ciclofosfamida, metrotexate. Pero estos fármacos siempre tienen que ser en combinación con los corticoides. Y si no responde, podemos utilizar radioterapia, ¿no? Muchas veces se han utilizado todos juntos, porque a veces la oftalmopatía es muy difícil de tratar. Entonces tenemos que hacer una combinación del tratamiento. Y se puede hacer la cirugía rehabilitadora cuando ya pasa a la fase inactiva. Acuérdense, cuando tiene una fase activa hay que tratar primero, ¿no? Y luego ya se puede operar para ver, evitar la proptosis. A veces salen todo el tejido graso retroorbicular, hay que sacarlo. Entonces eso ya lo hace el oftalmólogo. Y cuando es severa, realmente el tratamiento no tiene buenos resultados. La mayoría de veces el paciente, cuando tiene una oftalmopatía severa, termina en ceguera. Se pueden utilizar corticoides a dosis altas, ¿no? Como la metilprednisolona. Se hacen los mismos ciclos o pulsos que se utilizan, por ejemplo, en pacientes con lupus, artritis reumatoide. Y se pueden asociar inmunosupresores y radioterapia. Y se recomienda la cirugía descompresiva cuando ya tiene un riesgo de gravedad. Por ejemplo, una neuropatía óptica puede comprimir el nervio óptico o puede producir desprendimiento de retina. Entonces, para evitar eso, el oftalmólogo tiene que entrar de emergencia para descomprimir la presión intraocular. Bueno, los otros tipos de hipertiroidismo son mucho menos frecuentes en relación a la enfermedad de Graves. Dentro de estas tenemos a la enfermedad de Plummer, que se caracteriza por la presencia de un adenoma tiroideo único hiperfuncional, ¿no? En este caso, este tumor, este nódulo tiroideo, produce gran cantidad de hormonas tiroideas y esto va a hacer que la TSH esté disminuida. Se presenta en personas mayores, a diferencia del Graves, y los signos y síntomas son los mismos. En la gamografía tiroidea que vamos a encontrar esta imagen, ¿no? ¿Se acuerdan de la enfermedad de Graves? Toda la tiroides estaba hiperfuncionante. En este caso, el tejido tiroideo sano no funciona, solamente el nódulo tiroideo está hiperfuncionante. Eso es lo que se llama nódulo tiroideo caliente. En este caso no responde a tionamidas, solamente con yodo. El bócio multinodular tóxico se presenta en personas mayores. En adultos mayores, la principal causa de hipertiroidismo no es Graves, es bócio multinodular tóxico. En este caso, los pacientes tienen más síntomas cardiovasculares. Hay un aumento de la T3 y T4 con disminución de TSH, y en la gamografía vamos a ver esta imagen. Varios nódulos tiroideos hiperfuncionales. El tratamiento solamente es igual, se hace con yodo. Claro, si tiene síntomas cardiovasculares hay que darle un beta bloqueador. Las tiroiditis
vienen a ser procesos inflamatorios del tejido tiroideo. Pueden ser subagudas o crónicas. Estas tiroiditis se caracterizan porque generan liberación de las hormonas tiroideas que están almacenadas. No hay síntesis, solamente liberación. Entonces se comienzan a liberar todas las hormonas tiroideas y genera un estado de hipertiroidismo. ¿Qué vamos a encontrar ahí? En la gammagrafía no va a haber captación, porque la gammagrafía ve si el tejido es hiperfuncionante. En este caso el tejido no está hiperfuncionante, entonces no se ve nada, se ve blanco todo, ¿no? Y como es un proceso transitorio, porque las hormonas tiroideas se liberan, se libera todo y la tiroides se queda sin hormonas, entonces este hipertiroidismo va a durar poquísimo tiempo, semanas o meses. Incluso en las tiroiditis, después de este tiempo, el paciente hace una etapa de hipotiroidismo porque el tejido tiroideo está sin hormonas. La tirotoxicosis artificial o facticia es la que se presenta por la excesiva cantidad de ingesta de hormonas tiroideas, ¿no? Actualmente en el Perú tenemos a la levotiroxina, que es la T4, pero también hay T3. Antes venía con el nombre de Triacana, ahora viene con el nombre de Sinomel, que también las pacientes, sobre todo mujeres, consumen esto para bajar de peso. Entonces, obviamente van a generar un cuadro clínico de hipertiroidismo. Usted va a tener todos los síntomas. En la gammagrafía igualmente vamos a encontrar que está suprimida porque la tiroides ya no trabaja, porque ya le estamos dando mucha hormona, estamos inhibiendo el eje. Y el tratamiento es con beta bloqueadores para tratar los síntomas cardiovasculares y contrastes yodados y psicoterapia. El estruma ovárico es una causa muy rara de hipertiroidismo. Este es un tumor, es un teratoma ovárico que se caracteriza porque produce tejidos de otro tipo, ¿no? En los teratomas nosotros podemos encontrar de todo. Encontramos huesos, músculo, cabellos, dientes. También podemos encontrar tiroides. Entonces, si este teratoma tiene producción de hormonas tiroideas, va a generar un cuadro de hipertiroidismo con los mismos síntomas, pérdida de peso, taquicardia, etc. Cuando hacemos la gammagrafía, ¿qué vamos a encontrar? Que la captación va a estar a nivel de la pelvis, donde está el tumor. Ahí va a captar. Porque ¿qué pasa con las glándulas tiroideas aquí? Dejan de producir hormonas. ¿Por qué? Porque ya hay una suficiente cantidad a nivel, ¿no?, de producidas a nivel de la pelvis. El tratamiento, hay que extirpar el tumor, ¿no? Igual vamos a encontrar T3 elevadas y TSH suprimidas. El carcinoma tiroideo folicular, cuando hace metástasis a hueso o pulmón, también genera gran cantidad de hormonas tiroideas. En este caso hay que usar tratamiento con yodo, pero a dosis altas. La enfermedad trofoblástica puede ser una benigna como un mola iratiforme o maligna como un coriocarcinoma. Cualquiera sea el caso, va a producir esta hormona, ¿no? La gonadotrofina coriónica humana, que tiene una actividad similar a la TSH. La TSH tiene dos componentes, ¿no? Alfa y beta. La parte alfa es semejante a la gonadotrofina coriónica humana. Solamente se diferencian en el segmento beta. Entonces, por eso es que esta gonadotrofina se une a los receptores del tejido tiroideo y va a estimular la secreción de T3 y de T4. En general, el diagnóstico diferencial de hipertiroidismo primario se va a hacer en base a este esquema. Clínicamente vamos a sospechar, ¿no? Tenemos un paciente que bajó de peso, tiene temblores, taquicardia, palpitaciones, intolerancia al calor, sudoración, etc. Sospechamos clínicamente y le hacemos el dosaje de las hormonas tiroideas. Siempre TSH, T4 libre y T3 en algunos casos, pero las hormonas tiroideas más importantes son TSH y T4 libre. Ahí vamos a confirmar el diagnóstico. Si es un hipertiroidismo primario, vamos a encontrar la T3 y la T4 elevadas y la TSH baja, disminuida. Entonces, vamos a confirmar, vamos a sospechar en primer lugar de qué?
¿Cuál es la primera causa? De Graves. ¿Qué le vamos a pedir? Anticuerpos. Si los anticuerpos salen positivos, diagnóstico, enfermedad de Graves. Y si no, vamos a hacer un examen de gammagrafía. Acuérdense que la gammagrafía nos va a diferenciar las imágenes. Si nos sale un bocio difuso, ¿qué es? Graves. Si es un bocio nodular único, Blumberg o nódulo autónomo tóxico. Si nos sale multinodular, un bocio multinodular tóxico. Si no capta nada, ¿viste en blanco? Puede ser tiroiditis o puede ser hipertiroidismo facticio. Tenemos que indagar. De repente está tomando su levotiroxina así a 20 pastillas al día y no sabemos, ¿no? Hay que hacer la análisis. Y si nos sale una imagen ectópica, por ejemplo en pelvis esturmovárica, entonces es fácilmente podemos diferenciar las diferentes causas de hipertiroidismo. Entonces estas son las causas que ya les he mencionado, ¿no? A la cabeza siempre enfermedad de Graves. Y finalmente la crisis o tormenta tiroidea viene a ser la exacerbación aguda de los síntomas del hipertiroidismo y constituye una emergencia. El tratamiento siempre se hace en una unidad de cuidados intensivos. Para hacer el diagnóstico de la tormenta tiroidea existen dos tests. El test de Busch y Bartowski, que es muy antiguo, todavía se ha publicado en el año 1993, pero seguimos utilizando porque es muy práctico. Y el último, del 2012, el test de Akamisu, ¿no? Que fue publicado en el Japón. En el test de Busch y Bartowski, ¿qué evaluamos? La temperatura, las alteraciones gastrointestinales, alteraciones del sistema nervioso, alteraciones cardíacas y la taquicardia y la presencia de factor precipitante. Y en la tirotóxicos, en el de Akamisu también, ¿no? Alteración del sistema nervioso central, ahí vemos algunos síntomas, ¿no? En la escala de Glasgow, fiebre, taquicardia, falla cardíaca congestiva y gastrointestinal. Son parecidos, pero algunos estudios han demostrado que este test es más específico, porque a veces en el test de Busch y Bartowski podemos dar falsos positivos. En el test de Busch y Bartowski hacemos una sumatoria de los puntajes. Cuánto de temperatura, cuánto de taquicardia, etc. ¿no? Sumamos los puntajes y si está entre 25 y 44 es una tormenta tiroidea inminente. O sea que probablemente el paciente va a desencadenar. Hay que observarlo, hospitalizarlo, darle más tratamiento, etc. Pero si tiene más de 45 de puntaje, ya es una tormenta tiroidea ya presente. Entonces el tratamiento obviamente es mucho más específico. ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero es controlar la taquicardia, porque el paciente puede venir hasta con 200 de frecuencia cardíaca. Entonces está indicado el propranolol por vía endovenosa. Luego hay que controlar la cantidad de hormonas tiroideas. De elección utilizamos las tionamidas, a pesar de que su efecto es muy lento, pero usamos a dosis altas. Los medicamentos yodados que bloquean la conversión de T3 a T4, ¿no? La solución de Lugol principalmente, y al paciente hay que sedarlo, porque pues, como esto es un paciente hipertiroideo, está en tormenta, está totalmente hiperactivo, incluso no controla sus impulsos, hay que sedarlo con barbitúricos. Los fármacos que bloquean la conversión de T4 a T3, propranolol, corticoides, propilhidroacilo o ácido diopanoico, cualquiera de ellos. Cuando no responde a estos tratamientos, el paciente sigue con crisis tirotóxica, hay que usar otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, podemos utilizar aclaramiento gastrointestinal con colestiramina. La colestiramina es un fármaco que bloquea la circulación del hígado, no la circulación hepática. Recuerden que a través de la bilis se elimina las sustancias y de la bilis nuevamente se reabsorbe una parte en el duodeno, entonces se hace la circulación enterohepática. Estos fármacos, la colestiramina, inhibe esa circulación enterohepática. Y si no responde a eso, tenemos que utilizar el aclaramiento sanguíneo, incluso con hemodiálisis, hemoperfusión o plasmaféresis, que hacen tratamientos muy específicos y se hacen situaciones muy extremas. Adicionalmente, hay que usar medidas de soporte. El paciente tiene fiebre, se utiliza paracetamol, hay que corregir la deshidratación. El paciente está hiperventilando por su misma taquicardia,
su estado de agitación, entonces se deshidrata. Hay que mejorar la nutrición. Recuerden que el paciente está hipermetabólico, se baja de peso. Se recomienda utilizar 5.000 calorías diarias para poder corregir la alteración nutricional. Es una barbaridad. Hay que dar oxígeno, justamente por la misma hiperventilación, el paciente está descompensado, y tratar la insuficiencia cardíaca. Además, el factor precipitante. Muchas veces el paciente tiene asociado algo que ha desencadenado la crisis, pues una neumonía, qué sé yo, un infarto, entonces también hay que tratar a la par. Esos son todos los medicamentos que utilizan en la crisis tirotóxica y tenemos ahí las dosis, ¿no? Ok.